Buenos días para todos. Ahora sí vamos a dar comienzo por la puntualidad de los que ya están con nosotros y bueno, seguirán sumando de a poquito. Mi nombre es Victoria Izubejeres y formo parte del equipo de productos Itaú Personal Bank. Hoy nos acompaña Axel Christensen, que es director ejecutivo y jefe de inversiones de BlackRock para toda América Latina e Iberia. BlackRock, para los que no la conocen, es la mayor empresa en gestión de activos a nivel global. Como habrán visto, como recibieron la invitación, bueno, la idea es que Axel nos cuente un poco sobre la inversión sustentable y las energías limpias. Desde acá, desde Itaú Personal Bank, acompañamos a nuestros clientes en las decisiones de inversión y creemos que entender cómo los factores, cómo afectan estos factores ESG, cómo poder incorporar estos factores es muy importante para la toma de las decisiones. Notamos que cada vez son más los inversores que dejan de buscar el objetivo típico de maximizar la rentabilidad ajustada por riesgo y ahora buscan también que su portafolio tenga un impacto, que su portafolio de inversión tenga un impacto positivo. Es importante aclarar que en realidad una cosa no es opuesta a la otra y que podemos buscar maximizar ambos objetivos a la vez. Por eso nos parecía importante acercarles esta charla y que puedan escuchar de primera mano cómo hacer esto. La charla está prevista para que dure 1 hora aproximadamente y bueno, los invitamos a que las preguntas que nos quieran hacer las hagan a través del chat para que si al final se las podemos hacer a Axel y bueno, y compartirlas. También por último recordarles que a través de la página web pueden acceder a nuestros fondos de inversión a través de la nueva plataforma que lanzamos el año pasado. Así que bueno, con eso le doy la palabra a Axel y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Victoria, y muchas gracias a quienes nos acompañan en la llamada de hoy. Como señalabas, la idea es que hoy día hablemos sobre inversión sustentable y haciendo un doble clic sobre la parte que quizás se está teniendo más foco de atención, que dice relación con la transición a emisiones de carbono cero, bueno, y lo ligado a ello, ¿no? Las energías limpias. Si vamos a la siguiente slide, aprovecho de comentarles que mi colega Brandon, quien cubre a nuestros clientes en Uruguay, también nos va a estar acompañando esta mañana. Entonces, ¿de qué se trata la inversión sustentable? Digamos, quisiera compartir con ustedes una perspectiva de inversión que nos acompaña hace un buen tiempo. Quizás para muchos de nosotros es un tópico que quizás hemos aprendido recientemente, pero digamos, el invertir con criterios de sustentabilidad o ESG, como se le conoce por las siglas en inglés, lo que busca, precisamente ya lo señala Victoria, es incorporar criterios no financieros en las decisiones de inversión, en categorías bastante definidas, la E, o a veces se utiliza en español la A, dice relación con un foco en lo medioambiental, en el ambiente, en el environment, donde precisamente lo que señalaba, nos vamos a preocupar cuál es, por ejemplo, la huella de carbono de las empresas en las cuales estamos considerando invertir, qué tipo de producción energética puedan utilizar para fabricar sus productos, la gestión energética como un todo. Crecientemente está tomando relevancia cómo las compañías administran un recurso que se hace cada vez más escaso, como es el agua, y ciertamente también el manejo de desechos. Entonces, esos son el tipo de métricas que vamos a incorporar al momento de considerar inversiones, así como obviamente consideramos factores financieros, ¿no? Vamos a mirar el flujo de caja, el nivel de endeudamiento de la compañía, qué tan diversificado puede estar su negocio, sus márgenes. Lo que trae la inversión sustentable es aumentar el rango de métricas a incorporar, comenzando, como les decía, por métricas digamos, de la dimensión medioambiental. Le sigue la dimensión social, que va a mirar elementos bastante diversos, desde precisamente la diversidad de la cultura corporativa, cómo la empresa pues incorpora, pero también retiene a talentos, cuál es su registro en cuanto al respeto de los derechos
de sus trabajadores, las relaciones con clientes y con la comunidad toda. Quizás interesante acá precisar que la dimensión social, si bien es mucho más amplia, presenta el desafío que es más difícil de medir. El poder poner monitores, por ejemplo, que vayan capturando cuál es la emisión de carbono u otro tipo de métricas que se levantan en la dimensión medioambiental, por lo general hace un poco más fácil tener variables cuantificables. Lo social muchas veces requiere de análisis más bien cualitativos, encuestas, comparaciones con la industria, que han hecho que quizás su adopción ha sido un poco más demorada, precisamente por esa complejidad en relación al medioambiental. Y finalmente está la dimensión de gobernanza, que dice relación a cómo se gestiona la empresa como tal, qué tan independiente, por ejemplo, la composición de sus consejos directivos, si son efectivos, si hay un adecuado equilibrio entre los que son controladores de la compañía y otros accionistas que solemos ser, los inversionistas financieros, solemos ser minoritarios dentro de la estructura accionaria de la compañía. Ciertamente, el que la compañía siga no solamente lo que publica, sino que las hace suyas, digamos, todos los eh, acuerdos y manuales en relación al comportamiento ético y, bueno, que tenga todos los mecanismos en su lugar precisamente para identificar faltas a la ética, faltas a la probidad que puedan poner en riesgo a la compañía. Entonces, con eso en mente, vamos al siguiente slide. Es como les mencionaba anteriormente, si vamos a ver, que la inversión sustentable no es algo tan nuevo. Por ahí ha pasado un poquito por debajo del radar muchos años. Podemos ver acá al menos 60 años de que, digamos, un grupo al comienzo más bien reducido de inversionistas quisieron de alguna manera plasmar en sus decisiones de inversión sus propios valores. Por ahí congregaciones religiosas, fundaciones, universidades que tenían ¿no? principios que les guiaban, querían en el fondo replicar esos principios, esa manera de ver el mundo en la manera en que gestionaban sus recursos financieros. Entonces, así aparecen, por ejemplo, inicialmente filtros, por ejemplo, congregaciones religiosas ya en los 60 le pedían a administradores profesionales de sus recursos dejar fuera algunas industrias, por ejemplo, de fabricación de armamento. En algún momento también empezaron a quedar fuera de las inversiones de las empresas fabricantes de tabaco, en la medida que ya se empezaba a conocer los daños que provocaban en la salud. Fue muy notorio durante los 70, por ejemplo, que fondos de pensiones de Estados Unidos pidieran dejar fuera la inversión en compañías basadas en Sudáfrica, toda vez que en ese país imperaba un régimen de apartheid, ¿no? de discriminación racial. Entonces, desde ya hace un buen tiempo, como pueden ver ahí, el tema de incorporar estos elementos no financieros, particularmente en aspectos sociales, empezaba a tomar forma, pero era relativamente pequeño el monto de activos que se administraban, porque precisamente requerían de que el cliente te señalaba qué tipo de valores quería, ¿no? Transmitir en sus reglas al momento de invertir. Entonces, en la medida que empezó a tomar un poquito más de perfil, en los 80s comenzaron a aparecer los primeros fondos que se comercializaban, que se ofrecían, que tenían este foco de responsabilidad o conciencia social. Con ello después empezaron a crear índices como para medir el desempeño. Y de hecho en el caso de BlackRock, que manejamos una diversidad de tipo de vehículos de inversión, nuestros fondos indexados de transacción bursátil, los ETFs, el primero con criterios de sustentabilidad pues lo lanzamos en el 2005. Ya van a ser digamos, una cantidad de años desde eso. Entonces, pero en la medida que empezó a causar mayor interés, particularmente lo enfocado hacia el medio ambiente, se fueron sumando, por ejemplo, los principios de responsabilidad
de inversión responsable de la ONU, el 2006, que yo diría que fue un pivote muy importante para que esto empezara digamos, a crecer en la medida que esos principios llamaban a distintas entidades, emisores, administradores de activos a suscribir esos principios, que tenían que ver con precisamente apuntar a lograr incrementar o mejorar en esas variables que les mencionaba en la lámina anterior. Y bueno, la parte medioambiental empieza a tomar mucha fuerza en función de el foco que se ha puesto en el desafío significativo, lo vamos a ver más adelante en la presentación, que significa digamos, la transición climática y reducir emisiones de carbono. Y estos últimos años hemos visto un incremento muy importante en los activos, lo vamos a ver, se ha multiplicado ya por varias veces. Hay ya países, por ejemplo, en Europa, la verdad es que ya se ha hecho mainstream, se ha hecho lo común. Sería muy difícil, por ejemplo, hoy día lanzar un nuevo producto de inversión en Europa para clientes europeos que de base no considere ya criterios de sustentabilidad. Ya los clientes no solamente lo piden, sino que los exigen. Pero precisamente si vamos al siguiente, Brandon. Como les decía, hemos visto cómo esto ha ido cambiando desde los valores. La siguiente está bien. Donde, como les mencionaba, eran los valores lo que impulsaba, digamos, la creación de este tipo de estrategias y productos. Venía impulsado por los propios clientes y buscaba considerar sus, digamos, perspectivas morales y éticas. El impacto de tomar este tipo de enfoque, digamos, y que quizás fueron uno de los puntos que demoró el que, digamos, creciera más extensivamente, era que tenía un impacto neutral, o sea, no tenía sobre el rendimiento, la verdad, un efecto muy notorio, a uno algo levemente negativo por dejar fuera algunos sectores. Yo uso siempre el ejemplo de que por un tiempo relativamente prolongado, el dejar fuera, por ejemplo, las empresas tabacaleras que durante décadas tuvieron muy buen rendimiento. Si uno invertía en acciones de compañías en ese rubro, en general tenían no solamente muy buenos rendimientos, pagaban muy altos dividendos. Si uno dejaba de afuera eso por sus consideraciones, ¿no?, de valores, había un cierto sacrificio en el rendimiento. Entonces, eso para muchos limitaba, en el fondo decían, no querían en el fondo del trade-off de recortar la rentabilidad de sus inversiones al momento de incorporar estos valores en la decisión. Pero ¿qué ocurrió? Vamos a ver siguiente, Brandon. En la medida que fuimos recabando más información, que vimos cómo evolucionaban, lo que pasó con las tabacaleras, por ejemplo, la regulación fue cambiando y esa, digamos, bastante atractiva rentabilidad se fue disminuyendo porque las compañías tuvieron que hacerse cargo de los efectos que sus productos generaban, se vieron limitados a hacer más publicidad y por lo tanto, de alguna manera, empezaron a reflejar cuáles eran realmente los riesgos, en este caso de un producto que era dañino para la salud. Junto con eso, digamos, de ir recabando más información, particularmente en lo relacionado con impacto medioambiental, empezamos a ver que la evidencia apuntaba a lo clave que era incorporar estos elementos de sustentabilidad en las decisiones de inversión porque tenían efectos, que ya se los menciono, tanto en entender cuáles son los posibles riesgos que corre una compañía, y les mencionaba las tabacaleras, ahora, por ejemplo, las compañías que generan electricidad, aquellas que su fuente de energía se basa en combustibles fósiles, corren un riesgo regulatorio de cambios hacia el futuro, que las leyes cambien y que hagan inoperativos esos activos. Luego hay un elemento de riesgo creciente asociado a elementos de sustentabilidad, pero no solamente regulatorio. Los clientes, los consumidores, particularmente generaciones más jóvenes, se han vuelto mucho más conscientes de sus decisiones. Muy frecuentemente lo veo en mis hijos más grandes, que ellos revisan el etiquetado de los productos que consumen para entender si efectivamente ha habido un comercio justo
o los envases son completamente, no solamente reciclables, sino que regenerativos. Entonces, hay, digamos, obviamente una dimensión creciente de riesgo que hay que incorporar en la decisión de inversión, pero al mismo tiempo también de oportunidades. La data recientemente apunta que al aplicar criterios de sustentabilidad en nuestra estrategia de inversión, estamos empezando incluso a lograr mejores rendimientos, porque al final de cuentas lo que está ocurriendo es que comenzamos a entender cómo estos efectos, todos estos factores, ya no dependen de los valores de quienes nos confían sus recursos, sino que van al centro del proceso de creación de valor de las empresas en las cuales, digamos, queremos invertir. Entonces, por eso hago un poco el juego de palabras de cómo la inversión sustentable, comenzando en valores, ha ido transitando al valor, al valor económico, que lo que al final de cuentas es lo que tenemos que considerar en las decisiones de inversión. Veamos un poco más en detalle a qué va de esto de creación de valor, donde, como les mencionaba, la evidencia apunta a que no hay un compromiso, como era en un comienzo, al rendimiento de la inversión. Y acá les quise compartir una gráfica que compara el desempeño para distintas regiones en dos carteras. Una llamémosla cartera tradicional, en el sentido que no está aplicando factores de sustentabilidad para ya sea escoger qué compañías componen esa cartera o en determinar qué peso que digamos van a tener dentro de esa referencia. Y vamos a comparar ese retorno de cartera estándar con aquella que sí tiene incorporados los principios ASG o ESG. Ese número que está en círculo blanco es la métrica ESG para cada cartera ahí medida. Mientras más alta la métrica, significa que las compañías que ahí están tienen mejores, por ejemplo, indicadores en cuanto a reducción de emisiones de carbono o prácticas de reclutamiento que incorporan de manera más explícita criterios de inclusión y diversidad, etcétera. Entonces, ahí vamos viendo carteras que en el caso de Estados Unidos, donde la diferencia es algo menor, ahí medimos rentabilidades anualizadas en los últimos 10 años, pero como les decía, al menos el efecto que inicialmente se observaba un poquito negativo, ya incluso ya deja de serlo. Aquí uno podría decir que son básicamente iguales, así que podemos tomar esa decisión sin un impacto negativo en el portafolio, pero quizás más interesante es observar lo que se obtiene de medir el retorno sobre los últimos 10 años, tanto en mercados desarrollados fuera de Estados Unidos, donde Europa tiene un peso muy importante, y también, muy interesantemente, en mercados emergentes, donde no solamente no hace daño el incluir en la estrategia factores de sustentabilidad, sino que incluso va a mejorar los retornos. Y así hay abundante información que apunta en esa misma dirección. No lo incluí en esta ocasión, pero también medimos cuál era el desempeño para distintos sectores en función de las mejoras que observaban en cuanto a reducir emisiones de carbono sobre un periodo determinado de tiempo, y pudimos observar que las compañías que lograban digamos, mejorar esos índices. Y ojo que aquí es interesante, no es que necesariamente tuvieran buenos índices, sino que mejoraron en ese periodo ese índice. Podrían tener muy malos indicadores en emisión de carbono, pero en el periodo medido, digamos, tuvieron mejorías en ese aspecto. El mercado terminó premiando y eso en función de un mejor retorno relativo a los otros segmentos de empresas que mostraban ya sea mejorías más acotadas o ninguna o una de mejoría. Entonces, los mercados ya se han empezado a volver más conscientes, precisamente por lo que mencionaba, de entender que esto ya tiene incidencia muy importante en cómo las compañías gestionan sus riesgos y ven oportunidades. Vamos a la siguiente, Brandon, por favor.
Acá, como les comentaba, si miramos por sectores, cuál es el impacto del cambio climático. Este es un estudio que lo hicimos el año pasado, que pronto vamos a publicar una actualización para distintos sectores que hicimos analizar cuál es el efecto tanto sobre los fundamentos, es decir, los flujos. Van a haber compañías que la transición climática, las acciones que eso vaya a generar. Y cuando hablo de transición climática me refiero a lo que se va a requerir realizar para reducir las emisiones netas de carbono de aquí al año 2050 a cero. Van a haber industrias, como ven ahí, que el efecto sobre sus fundamentos va a mejorar, mientras que otras, como el sector de energía, que como saben va a incorporar con una fuerte relevancia el sector de petróleo, van a ver una reducción de sus retornos esperados, tanto en lo relacionado a fundamentales, es decir, que sus ingresos van a disminuir, como también a un cambio en la manera en que el mercado le asigna precio al riesgo. Ya lo estamos viendo, por ejemplo, nuevamente en Europa, las compañías que tienen alta intensidad en emisiones de carbono están enfrentando mayor dificultad en conseguir financiamiento de bancos o inversionistas europeos. Y hay algunas industrias como la minería de carbón que sencillamente no consiguen financiamiento hoy de compañías de bancos europeos. Entonces, hay, digamos, ya observable una diferencia importante en cuanto al impacto entre sectores. Y creemos que eso va a ir tomando cada vez mayor relevancia hacia el futuro en la medida que inversionistas tomamos mayor conciencia de los riesgos y oportunidades. Ahora, no solamente tiene que ver con eso, sino que vamos a la siguiente, por favor. De que recientemente los criterios de sustentabilidad son claves en la gestión de los riesgos. Vamos a la siguiente. Aquí una slide que es parte de un estudio que realizamos con una consultora que se especializa en el análisis de cómo los efectos medioambientales tienen incidencia en la situación financiera de las empresas. En particular, analizamos la industria de generación eléctrica en los Estados Unidos para entender cuál era el riesgo que sufrían distintas plantas eléctricas en función de su ubicación geográfica en el país, tomando en cuenta que el número y frecuencia de eventos extremos climáticos, ¿no? Huracanes, tornados, también incendios forestales mucho más graves, digamos, cómo eso podía poner en riesgo el funcionamiento de esas plantas. Entonces, el incorporar factores climáticos en este caso, claramente nos ayudan a entender, por ejemplo, cuál es el riesgo si voy a invertir, por ejemplo, en una compañía que está en la Florida, ¿no? El estado que está más en la parte inferior derecha, donde hay más círculos de color rojo, que están expuestos a inundaciones, por ejemplo, si es que sube demasiado la temperatura del planeta, va a ser una información clave para entender el riesgo que puedo estar asumiendo de preferir invertir en una compañía en esa parte de los Estados Unidos versus en otras partes donde el riesgo es más bajo, ¿no? Entonces, no solamente se trata de ver que el impacto de rentabilidad lo podemos ya identificar, sino que va al corazón de entender los riesgos de las compañías. Vamos a la siguiente, Brandon. Ahora, hasta el momento les he compartido lo que pensamos nosotros en BlackRock. Pero hace un par de años salimos a preguntarles a nuestros clientes qué piensan ellos. Clientes como ustedes a lo largo del planeta, digamos, por un tema de escala. No podemos obviamente preguntarles a todos, pero sí, digamos, le preguntamos a poco más de 400 clientes en 27 países que de todas maneras suman una cantidad considerable de recursos. Algunas preguntas en relación a cómo veían ellos el incorporar estos criterios al momento de invertir. Vamos a la siguiente, por favor, Brandon.
¿Y qué respondieron ellos? Por lo pronto, una gran mayoría de ellos está de acuerdo que los criterios de sustentabilidad llegaron para quedarse. Se han ido, como les mencionaba, encontrando lugar en los procesos de inversión, ya incluso en el caso de BlackRock, más allá de tener productos que explícitamente apuntan a este tipo de aproximación, de estrategia sustentable, incluso en aquellos procesos de inversión que son, llamémoslos estándares o si quieren agnósticos a esa aproximación, vemos la necesidad, por ejemplo, de entender esos riesgos climáticos. Independiente, como les decía, si se trata de una cartera que el siguiente nos asigna el manejarlo con criterios de sustentabilidad o no, porque es de la esencia de entender los riesgos al momento de invertir en ese sector, en esa compañía. Entonces, como ya digamos, les mencionaba, se ha vuelto un aspecto clave en la manera en los inversionistas asignamos el capital. Y creo que está, digamos, siendo el principal obstáculo para que su uso sea más extendido. Y esto claramente, en mi experiencia acá en América Latina, es la ausencia de, ya no tanto más datos, ya la verdad que contamos con un número considerable de datos, pero de mejores datos, más consistentes. En muchas partes del mundo, ciertamente en América Latina, necesitamos poder validar a algunas fuentes. En su gran mayoría los datos las entregan las propias compañías, que obviamente no tienen la imparcialidad necesaria como para tener, digamos, un análisis de alta convicción. Pero eso ha ido mejorando en la medida que los propios reguladores están exigiendo un mayor y más profundo disclosure de información. Están apareciendo entidades que permiten corroborar. Nosotros mismos en BlackRock hacemos análisis que nos permite contrastar la información que nos entregan las empresas. Pero, digamos, si tenemos que ordenar cuál es el principal obstáculo que hoy día ven muchos inversores en adoptar con mayor fuerza los criterios de sustentabilidad, es la data, lo que mencioné, digamos, como principal obstáculo. Es verdad que la E o la A de ESG sigue siendo lo más dominante, entre otras cosas porque, digamos, ofrece mayor facilidad en su análisis, en su métrica, pero, y esto es particularmente el caso después de la pandemia, las dimensiones digamos, de responsabilidad social, la S, y de gobernanza han ido avanzando muy rápidamente. Y como les decía, más que, digamos, tener un enfoque de solamente tener productos, creemos que el ESG está llamado a integrarse plenamente al proceso de inversión todo, ¿no? Lo vemos con mayor, digamos, un poquito más adelantado en lo que es el análisis de renta variable, pero recientemente hemos visto tanto la renta fija como en alternativos. Vamos a la siguiente, por favor. Y bueno, más allá de lo que nos dicen nuestros clientes, qué es lo que están haciendo, y los números creo que no pueden ser más evidentes. Los activos que están siendo destinados a criterios, a estrategias con criterios de sustentabilidad, han crecido fuertemente. Si vemos la segunda fila ahí del crecimiento de estos activos, digamos, de cuando se llevó a cabo esta encuesta, venían creciendo anualizados en torno al 50%, más que 10 veces lo que estaba creciendo la industria toda, o sea, todo el tipo de estrategias, incluyendo las sustentables y no. Así que claramente el público se ha vuelto mucho más atento, hay una mayor demanda de este tipo de productos. En América Latina también hemos empezado a ver crecientemente mayor interés. Estamos, por cierto, más atrás, principalmente Europa, que va de la delantera, y que de los Estados Unidos, pero empezamos a ver un apetito. Muy interesantemente y quizás un poco más cercano a su base de clientes, son generaciones jóvenes, son family offices donde vemos mayor interés. El tipo de interés que vemos de inversionistas institucionales más grandes, como pueden ser fondos de pensiones o aseguradores, es un poco más lento y en general ha venido de la mano también de un poquito digamos, de cambios de la regulación, que los va dando como un empujón a estas instituciones para que vayan avanzando.
pero claramente el crecimiento está ahí. Vamos a la siguiente, Brandon. Entonces, y lo más interesante, hablaba de cómo la inversión sustentable incorpora en entender los riesgos propios de la compañía. Pero lo interesante ha sido cómo se ha visto puesta a prueba en momentos de crisis. Aquí quisimos analizar, al igual que el cuadro que compartí con ustedes en algunos minutos atrás, respecto a cómo comparar retornos de una cartera estándar que no incorpora de manera especial estos factores versus aquellas que sí las incorporan en el tipo de empresas y en el peso que tienen en los portafolios. Quisimos estresar esas carteras, estas últimas, en función de momentos más críticos, ¿no? de escenarios de estrés. Lo hicimos para la corrección que sufrieron los mercados emergentes algunos años atrás, el famoso taper tantrum, cuando la Fed digamos, sorprendió al mercado en cuanto a, digamos, subir tasas de interés y en este caso dejar de comprar con su balance y finalmente la propia pandemia. Y aquí lo interesante es muy contundente la evidencia que el porcentaje de esos índices accionarios que incorporaban criterios de inversión sustentable, cuántos tuvieron el desempeño por encima de sus respectivos índices estándar, que como decía no aplican los criterios. 75, 78, más de 80% de esos índices tuvieron un mejor desempeño en momentos en que muchas veces personas pensaban que, bueno, claro, esto funciona cuando todo está calmo, pero cuando hay una crisis, la verdad que puede ser que estos criterios no funcionen del todo y la evidencia apunta precisamente a lo contrario. Y tenemos una tesis que nos gustaría ir validando y en eso estamos, de alguna manera entrelazar que las compañías que tienen una mayor preocupación por estos otros criterios no financieros, de alguna manera, digamos, esa preocupación se refleja en poder ajustarse de una mejor manera y se muestran más resilientes cuando hay momentos de crisis. No es una casualidad. Son empresas que están más conscientes de su entorno y por tanto su capacidad de adaptarse a un cambio en ese entorno es más rápida y muestra mayor resiliencia. Vamos a la siguiente, Brandon, por favor. Entonces, vamos uno atrás un segundo, porque antes de pasar a enfocarnos en el cambio climático y en cómo eso impacta en energías limpias y tal, quería detenerme acá, Victoria, para ver si había alguna pregunta hasta ahora, un poco para entender qué hay detrás de la inversión sustentable, de por qué en BlackRock creemos que es importante, que llega para quedarse, y no lo decimos no solamente nosotros, sino que también nuestros clientes. Quería solamente detenerme acá antes de seguir con el resto de la presentación para recoger alguna pregunta o comentario que pueda haber hasta ahora. Gracias, Axel, clarísimo. Una pregunta es, ¿cómo se asigna el puntaje de ESG a las empresas? Y si ese, o sea, si ese puntaje es algo, o sea, es un estándar internacional o es, digo, BlackRock que tiene a medida o cómo se maneja. Es una muy buena pregunta, Victoria, porque estamos yo le llamo como la etapa de Torre de Babel. Si se recuerdan, la Torre de Babel era un momento, ¿no?, de la antigüedad en que el mundo estaba muy confundido porque no se entendían, hablaban idiomas diferentes. Recordarán la historia bíblica, ¿no?, de que querían construir esta torre de Babel que llegara hasta el cielo. Pero no lo pudieron hacer porque no hay un entendimiento. Todos los, digamos, grupos que estaban ahí intentando construir esa torre hablaban idiomas diferentes. Todavía quizás estamos en esa etapa de que hablamos idiomas diferentes. Ahí no hay todavía un acuerdo único, universal o global de criterios de sustentabilidad. Así como al comienzo tampoco habían estándares únicos de criterios contables. Nos tomó un tiempo para tener estándares internacionales para que si yo leía los balances, ¿no?, los estados financieros de una compañía en Europa y lo hacía en Asia y después en Estados Unidos, si bien presentaban algunas diferencias, eran
razonablemente comparables. No estamos ahí todavía. ¿Cómo se miden? Como comentaba, hoy día hay mucha métrica que todavía depende de autorreporte de las compañías. Lo que sí ha ocurrido es que la regulación se ha vuelto un tanto más estricta y le impone ciertas normas a cómo las compañías informan ese tipo de indicadores. Ahora, un elemento importante, Victoria, a tomar en consideración es que los factores no importan de la misma manera a empresas que están en diferentes sectores. A una empresa de servicios, por ejemplo, digamos, si yo miro cuánto es sus desechos, por ejemplo, obviamente va a marcar muy poquito porque es una empresa de servicios en relación a, por ejemplo, una empresa que tiene una planta, ¿no? De, qué sé yo, de tratamiento o de elaboración de papel, por ejemplo, que tiene muchos residuos, un proceso muy intensivo en productos químicos. Entonces, un concepto que llamamos de materialidad, es decir, de identificar si es que los factores sustentables realmente tienen un impacto o no en el negocio, también es un factor que hoy día está en proceso de ajuste. Eso es interesante, quizás una de las cosas que más le costó a los reguladores entender es que no le pueden pedir a todas las empresas por igual la información, porque al final de cuentas no va a tener la misma materialidad. Entonces se ha vuelto un poquito más difícil en cuanto a demorar un poco más adopción de normas más estandarizadas, que los reguladores, por ejemplo, entiendan que a un banco le van a tener que pedir métricas diferentes que a una empresa que fabrica jabón, por ejemplo, una entidad de transporte, por ejemplo. Entonces, ese concepto también ha retrasado el que tengamos un idioma universal, pero no por ello creemos que no haya que incluir este tipo de criterios. Ciertamente, quizás se ha definido cierta prioridad en comenzar por la parte medioambiental, precisamente por un poco más de facilidad de medición, por ahí también por la urgencia del tipo de problemas que buscamos solucionar, aunque en el caso de BlackRock pensamos que las tres dimensiones son importantes a considerar y por el momento al menos nosotros no necesariamente estamos esperando así de brazos cruzados hasta llegar a un estándar internacional, que por lo pronto hay varias entidades que se han formado como para avanzar en ese camino de la misma manera que se avanzó en los criterios de, ¿no es cierto?, de indicadores financieros, de información financiera por parte de las firmas auditoras. En el caso de BlackRock hemos elaborado información propia que obtenemos obviamente de las empresas, pero también de otras fuentes, como compartido con ustedes en ese mapa de Estados Unidos de identificar. Entonces, estamos en esta etapa, como llamo yo, de Torre de Babel, donde hablamos todavía un poco de idiomas diferentes, donde creemos que hay que seguir avanzando en ir estandarizando. Probablemente Europa va a seguir de guía. Ellos ya acordaron una taxonomía. A taxonomía me refiero a las definiciones, que estemos hablando, por ejemplo, a medir de carbono de lo mismo, que no hayan diferentes interpretaciones en España versus Italia, por ejemplo, de cómo se recoge esa métrica. Estamos en ese proceso. Va a tomar algún tiempo, es cierto, pero como podían ver por los números, el apetito de los inversores por este tipo de información ya está muy, muy presente. Va a tener que seguir creciendo en un entorno todavía en construcción, si ustedes quieren, pero claramente, vuelvo a recalcar, el ESG como elemento de decisión de inversión ya llegó para quedarse. ¿Les parece si vamos ya sobre la parte en que vamos a tocar sobre cómo enfrentar particularmente la inversión en cuanto a transición a cero y lo que implica las energías limpias? ¿Les parece? Sí, perfecto. Vamos, entonces, en BlackRock tenemos una manera bastante particular de alguna manera aproximarnos a eso. Y cuando hablamos de transición climática, ¿a qué nos referimos? Brandon, si me ayudas con la siguiente. Bueno, yo creo que a estas alturas no hace demasiado difícil digamos, el convencer lo que
que el cambio climático es algo real. Si vamos observando, por ejemplo, la frecuencia de aumento de eventos que tienen consecuencias climáticas, los costos que estos eventos conllevan. Ya vamos midiendo 7 años seguidos de los años de mayor calor que registra el mundo, una cantidad muy significativa de personas están viviendo día a día situaciones que los expone a el impacto del cambio climático. Y en BlackRock hemos puesto ya una cifra bastante importante de una pérdida de la capacidad de producción económica del mundo en las próximas 2 décadas de cerca de un 25% de no tomarse las medidas de mitigación de cambio climático. Entonces, para nosotros está bastante claro. Por ahí creemos que incluso la pandemia de COVID la podemos ver como una mini prueba de ensayo frente al desafío muchísimo mayor que va a ser, digamos, afrontar este riesgo de cambio climático. Vamos a la siguiente, Van. Entonces, cuando hablamos de transición climática, ¿a qué nos referimos? A el lograr, ¿no es cierto?, reducir el aumento de temperatura a 1,5 grados Celsius en las próximas décadas. Es un objetivo muy ambicioso, pero todavía alcanzable. Pero va a requerir esfuerzos importantes. Lo importante al momento es que hemos ido avanzando al menos en los compromisos, pero no nos podemos quedar ahí. O sea, ya un 90% de los emisores del mundo, países, suscriben compromisos de reducir sus emisiones netas cero, una gran mayoría, el Acuerdo de París para el año 2050, otros países, entre ellos China, muy importante, una década después. Lo que está por verse es cómo estos compromisos se materializan en montos, ¿no? En inversiones que se requieren para ayudar a tanto países desarrollados como en vías de desarrollo para reducir digamos, esas emisiones. Y aquí es algo interesante. Aquí no puede haber, digamos, como que una actitud egoísta de no ver esto como una solución integral para el planeta. Estados Unidos no puede eventualmente solo invertir para reducir sus propias emisiones porque no hay una barrera que proteja a Estados Unidos si el resto del mundo no logra reducir en conjunto también el efecto digamos, de mayor temperatura. Entonces, va a ser muy importante contar con esfuerzos coordinados que incluyen, entre otras cosas, el que los países más ricos, más desarrollados, también compartan recursos, dirijan recursos a que los países emergentes, más pobres, también lo puedan hacer. Sino por un tema de solidaridad, que siempre está bien, incluso de interés propio, porque van a tener que también lograr que esos países avancen en reducir sus emisiones. Entonces, hicimos un análisis de escenarios donde, de acuerdo a distintas fuentes, que se requiere, ¿no? O sea, las políticas actuales y los compromisos ayudan, pero muy en el margen. Las promesas de cero neto implementadas se requieren para eventualmente, y así todo, no llegamos al 1,5, que es el objetivo. Nos falta un poquito más, así que se necesitan más acciones. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Y aquí es interesante porque ya empezamos a identificar dónde están las oportunidades también que trae consigo el enfocarse en cambio climático, en energías limpias, como comentábamos. Entonces, vamos viendo que las regulaciones ya están empezando a cambiar para favorecer mayor número de fuentes de energías renovables. Como pueden ver abajo, una gran mayoría de la población está a favor de ir en esa transición.
aunque muchas veces eso significa que de corto plazo puedan verse aumentadas las cuentas, por ejemplo, de electricidad y otros servicios de utilidad pública. Hoy día todavía hay algunas fuentes de energía que la escala, digamos, no es suficiente para lograr generaciones que sean económicamente viables, pero lo interesante es que si hemos observado lo que ha ocurrido en la última década, la escala lograda, a medida que se produce más, los costos de producción caen significativamente. Lo visto en el solar, por ejemplo. La energía solar, hace algunos años atrás, requería de importantes subsidios por parte de los gobiernos porque no se sostenía, ¿no? Era muy caro de producir para el ingreso que generaba en ese momento. Esa situación, digamos, ha cambiado drásticamente. Los costos, por ejemplo, digamos, de producción de plantas solares, tanto fotovoltaicas como concentradas, han caído de manera muy significativa, más del 80% en el caso de el costo de producción de una planta solar fotovoltaica, y otras fuentes renovables eólicas también, aunque algo en menor grado. Hay algunas que todavía requieren un poquito más de empuje: hidroeléctrica, geotérmica. No está ahí, pero por ejemplo las fuentes en función de hidrógeno verde. Entonces tenemos varias cosas que nos ayudan. Hay una mejor aceptación de la opinión pública. Los gobiernos están empujando también a regulaciones que van a ayudar a acelerar esa transición. Incluso eventos inesperados. La guerra en Ucrania, aunque no lo crean, puede ser un factor muy positivo en cuanto a empujar mucho más rápidamente a los países europeos a cortar su dependencia de petróleo y gas natural ruso y reemplazarlo por fuentes renovables de energía. Quizás en la transición van a obligadamente dar un paso atrás y tengan que utilizar energía en base a carbón, incluso nuclear por algunos años, pero el compromiso de invertir más y más rápidamente en plantas eólicas y solares y otras fuentes, la guerra en Ucrania no ha hecho más que acelerar y profundizar ese compromiso. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, cuando nos ponemos los lentes de BlackRock, de inversionista, y miramos este tema, que lo mencionaba, bastante profundo, ¿no? ¿Cómo lo abordamos en el sentido del el impacto financiero económico? Y aquí vamos a definir o distinguir dos tipos de riesgos: los riesgos físicos como tales, que son aquellos directos, ¿no? Nuevamente los llevo a recordar esa lámina con el mapa: el riesgo de inundación o de que se incendie una planta por cambios climáticos y catástrofes naturales. Eso, el impacto físico, es un primer riesgo. Y después está lo que llamamos riesgo de transición, como el proceso de ajuste de las compañías para hacer frente a reducciones de emisión, entre otras cosas por cambios regulatorios, por cambios tecnológicos ligados a innovación, por cambios en la preferencia de inversión. En la medida que más inversionistas, más clientes como ustedes les interese invertir más aplicando estos criterios, van a ir un número mayor de recursos a empresas, a sectores que tienen mejores métricas, en desmedro de aquellas que marcan bajo. Entonces está ese riesgo de transición. Los impactos financieros en las carteras de inversión van a ser la suma de todos esos factores, el tanto el directo como las compañías tengan que ajustarse, los costos que ello implica, tanto directos como en función de los cambios de preferencia de inversión. Vamos a la siguiente. Entonces, y esto lo estamos viendo, ¿no? O sea, lo que les comentaba, nosotros al momento de mirar, por ejemplo, cuál es el costo de financiamiento. Algunos de ustedes que quizás estudiaron economía y finanzas se recordarán del WACC, ¿no? Que es una variable muy importante para entender el costo de financiamiento o el tipo de rendimiento que uno le va a exigir como inversionista a una empresa. Y si vemos cómo ha ido impactando en esos costos de financiamientos, el aplicar una óptica, ¿no?, de entender si son empresas más preparadas para la transición o menos preparadas,
El cuadro a mano izquierda apunta a cómo ya empezamos a notar ya más recientemente una diferencia notoria. Al comienzo no era muy perceptible o no era estadísticamente muy significativo, pero ya ha comenzado a hacerlo. Y eso también va de la mano de, como les mencionaba, el porcentaje de compromisos, primero de países, pero ya empezando a expandirse a instituciones financieras y a las propias empresas ha venido en aumento de manera significativa. Vamos a la siguiente. Y bueno, como les mencionaba, esto va a requerir acciones muy significativas, particularmente en lo que se dice a inversión. El desglose de las necesidades de inversiones para la próxima década muestra importante foco, particularmente en China como región, también en economías desarrolladas. Y gran parte de esa inversión va a ir a reconstruir las plantas de generación eléctrica. Todavía en el mundo hay mucho uso de combustibles fósiles, pero también va a afectar la manera en que nos movemos en el transporte para lograr, por ejemplo, el llegar a esas metas ambiciosas de emisiones netas cero en las próximas décadas. Vamos a tener, y con la tecnología que disponemos hasta el momento, no hay una ruta alternativa que reducir de manera importante el parque automotriz de motores de combustión interna tradicional por automóviles o vehículos de motores eléctricos. Ese tiene consecuencias muy profundas en lo que va a ocurrir, por un lado, en el sector de petróleo, donde ya estamos viendo a las compañías recortar sus planes de inversión, sabiendo que la demanda, en la medida que esta transición tome curso, va a ir disminuyendo, y al mismo tiempo presenta una gran oportunidad para aquellas compañías o países que, digamos, están más digamos, conectados o dependen más de lo que llamamos metales verdes. El uso del cobre, el uso del litio en las baterías se va a incrementar de manera muy significativa tan solo en esta transición de la manera en que se fabrican los automóviles. Entonces, hay un necesario foco de inversión muy importante. Estamos hablando de 125 billones, en español, trillón sería en inglés. Para que tengan una cierta referencia, eso es más de 10 veces lo que administramos BlackRock como a gestores de inversión, y somos una compañía muy grande. O sea, en las próximas décadas tendríamos 10 BlackRocks invirtiendo todos los recursos que puedan invertir solamente en inversiones para hacer posible este proceso de descarbonización. Así de grande es el proceso en ese sentido. Vamos a la siguiente. Ahora, ¿cómo lo vamos aproximando? ¿Por qué creemos que es importante para nosotros, para nuestros clientes? Ya lo comentaba, porque creemos fielmente que el riesgo climático es un riesgo de inversión. Que ya esto no hay vuelta atrás, ya comenzó de hecho, pero entendemos que va a ser un proceso con altos y bajos. No hay un mapa de ruta, el mundo no ha transitado este camino antes, hay mucho por descubrir, van a haber aciertos, pero también errores. Y lo mismo, entendemos que hay muchos riesgos en esta transición, pero también tremendas oportunidades. Y lo último, digamos, no nos puede dejar indiferentes como inversores. Vamos a la siguiente. ¿Cómo lo vamos a ir abordando? Y en los pocos minutos que ya me quedan de la presentación, vamos a la siguiente. Vamos a abordarlo con un marco que considera tres pilares. El primero, el navegar, que significa un poco ver dónde estamos hoy, que es entender cuáles son los riesgos, gestionarlos, identificar oportunidades y capturarlas, es calibrar un poco la estrategia de inversión que tenemos hoy. Y para ello, por ejemplo, tenemos hoy día algunos ETFs
con un foco bastante amplio, también focos activos que incorporan criterios de sustentabilidad. Pero luego que creemos que hay muchos inversionistas que ya quieren ir un paso más adelante y no solamente navegar, sino que acelerar el proceso de inclusión de este tipo de criterios. Ahí, por ejemplo, significa incorporar un porcentaje mayor de inversión en negocios verdes, ahí, digamos, con negocios o inversiones mucho más enfocadas en infraestructura. Tenemos ETF temáticos precisamente de energías verdes o energías limpias que apuntan en eso. Y finalmente, la parte que a mí encuentro más divertida, ¿no? Es inventar, que tiene que ver con cómo ir identificando qué oportunidades nuevas, por ejemplo, de comercialización de tecnologías tanto existentes como nuevas, presenta. Y aquí uno puede abrir un poco más incluso el foco de atención, mirar, por ejemplo, Venture Capital, la inversión en compañías, en startups que están recién comenzando, pero que traen muchas de ellas tecnologías disruptivas que permiten precisamente ir dando soluciones innovadoras a esta necesidad de cambio. Déjame, Victoria, terminar acá y bueno, sé que quedan muy poquitos minutos, pero atender preguntas que puedan haber quedado pendientes. Muchas gracias, Axel. Sí, en realidad una pregunta que llegó es cómo ven puntualmente América Latina en cuanto a la incorporación de estos factores ESG. Bueno, como comentaba, si tenemos que ponernos en comparación con otras regiones del mundo, estamos más bien en la cola final, particularmente en relación a Europa. Y eso dice relación un poquito ya sea por la estructura económica como tal de nuestros países. Somos países que tenemos una base, digámoslo así, menos amigable, si ustedes quieren, como algunos de estos factores, particularmente el factor medioambiental. Y muchas de estas compañías, además, tienen al Estado como principal accionista o propietario, entonces eso hace que a veces las regulaciones sean un poco más lentas. Pero ya hemos empezado a ver mayor interés, particularmente, como mencionaba, en lo que son inversiones de family offices, en que generaciones más jóvenes están teniendo un decir más importante. En el campo institucional va un poquito más lento, como decía, pero ya los reguladores han empezado a incorporar este tipo de elementos. Ya hemos empezado a ver en algunas jurisdicciones en América Latina algunos productos que hemos registrado y lanzado directamente en la región, que ha tenido bastante buena acogida. Son relativamente pequeños aún, pero han mostrado buenas perspectivas de crecimiento. Así que no tengo ninguna evidencia actual para decir que América Latina no comparta que los criterios de ESG han llegado acá para quedarse. Las empresas también en esta época todavía un poquito confusa en cuanto a términos. Todavía estamos mucho en modo de aprendizaje, pero para muchas compañías, y aquí el liderazgo de compañías multinacionales con presencia en la región ha sido fundamental. Yo creo que ya nos embarcamos en un camino sin retorno y que, como decía, le vamos a tener que prestar mucha atención, ya sea por entender de mejor manera los riesgos, pero sobre todo por las oportunidades que los cambios tecnológicos, por ejemplo, de innovación, van a presentarnos como inversionistas hacia adelante. Bárbaro, gracias. Brandon, no sé si tú quieres hacer una pregunta. Creo que por mi lado cubrimos bastante y sé que estamos un poquito arriba de tiempo, entonces no sé, Victoria, si Perfecto. sí podemos Nada, concluir. bárbaro. Damos fin acá. Muchas gracias, Axel y Brandon, y bueno, gracias a todos por acompañarnos. En los próximos días después les vamos a estar compartiendo la presentación y quedamos a las órdenes. Muchas gracias a ustedes por la invitación y que sea hasta la próxima. Chao. Gracias por todo.